Tras el fallecimiento del emperador, se desató el caos en las fronteras. Lideré 100.000 soldados e hice retroceder al enemigo 3.000 millas. A nuestro regreso victorioso, el joven emperador me dijo que había trabajado arduamente y quiso recompensarme por mis servicios. Pero yo ya era gran general y mi madre una de las mujeres más ricas del imperio. Poder y dinero, de eso tenía de sobra. ¿Qué más podía darme? ¿Un título hereditario? Esos estaban reservados para los fundadores que lucharon junto al primer emperador cuando construyó esta dinastía. Al pensar en eso me sentí secretamente divertida, incluso imaginando cómo debería agradecérselo después. Entonces dijo que quería concederme el matrimonio. Y no solo eso, sino que dijo que podía elegir a quien quisiera de entre todos los funcionarios civiles y militares presentes en el tribunal. Puse los ojos en blanco para mis adentros. ¿Desde cuándo se considera el matrimonio una recompensa? Le dije, no quiero casarme con nadie. Pero si tengo que hacerlo, solo me casaré contigo. A ver si te atreves. El joven emperador y yo nos conocíamos desde hacía mucho tiempo. De pequeño era desobediente y testarudo, así que el difunto emperador lo envió al campamento militar para que se endureciera. En su primer día, lo capturaron las fuerzas rebeldes. Yo mismo lideré una misión de rescate para salvarlo. Me enfurecí tanto que maté a todos los que lo habían capturado. Me llamó mujer cruel. Me enfurecí, así que lo até a mi caballo y lo arrastré durante todo un día y una noche. Quería que se disculpara, pero ese mocoso testarudo se negó a emitir un solo sonido, incluso mientras lo arrastraba casi hasta la muerte. Eso solo me dio más ganas de acosarlo. Le tiraba arena a la comida, pisaba los charcos solo para salpicarlo, incluso lo vendía al pabellón Nanfone, un burdel para hombres. Después descubrí que era el príncipe heredero. Así que moderé un poco mi actitud. Cuando lo rodeaban en el campo de batalla, me limitaba a observar con frialdad y a hacer comentarios sarcásticos, esperando a que me suplicara antes de ayudarlo. Pensé que después de todo esto, renunciaría a la idea de recompensarme con el matrimonio. Inesperadamente se puso competitivo y estalló. Bien, cásate conmigo si te atreves. ¿Crees que tendría miedo? El primer ministro que estaba cerca entró en pánico. Dio un paso al frente rápidamente y le recordó, Majestad, ¿no dijo que tenía la intención de convertir a mi hija en emperatriz? El joven emperador reflexionó un instante y respondió, su hija es, en efecto, lo suficientemente bella y talentosa como para ser emperatriz. Pero el gran general es el oficial militar de mayor rango. No puede ser concubina, ¿verdad? Tu hija puede ser consorte noble. Y así mi hermanastra Surranrand se convirtió en emperatriz, mientras que yo me convertí en consorte imperial. Cuando se supo que entraba en palacio, el joven al que acababa de acoger como amante apoyó la barbilla en mi muslo y preguntó con timidez, si la general se convierte en emperatriz, ¿significa que ya no me querrás? Se llamaba Xianji. Lo encontré mendigando. Aquel día, va cabalgando por la calle cuando de repente se interpuso delante de mi caballo, casi haciéndome caer. Mis espías me contaron después que la tribu norteña de Beichang había enviado a un apuesto hombre para seducirme. Originalmente pensaba azotarlo como castigo, pero al ver su rostro, me quedé paralizado. Tenía el cabello enmarañado, la ropa hecha un asco, pero aún así emanaba un aire refinado. Claramente no era un mendigo cualquiera. No fui capaz de golpearlo. En vez de eso, lo llevé a casa, lo limpié y lo mantuve cerca. Ahora que estaba a punto de entrar en el palacio, no sabía qué hacer con Xianji. Tras pensarlo un poco decidí preguntarle al joven emperador. Le escribí una carta secreta a Lianchuan. Majestad, los espías de Beichang han enviado a una bella mujer para sembrar la discordia entre nosotros. Pensaba seguirles el juego para atraerlos. Pero como pronto entraré en el palacio, no sé cómo tratar con este hombre. Él respondió, ¿cómo puede una sola persona representar una farsa de traición? Llévenlo al palacio. Actuaremos juntos. Los Beichang eran la tribu nómada más grande de las praderas, conocida por saquear pueblos fronterizos y cometer toda clase de atrocidades. Las llanuras eran vastas, y perseguirlos siempre resultaba inútil. Esta vez, tras la muerte del difunto emperador, regresé a la capital para ayudar al joven emperador a consolidar su poder.
Beichang aprovechó la confusión y atacó nuestras ciudades. Lideré los refuerzos y los repelí. Creían que su derrota era culpa mía. Al enterarse de que solía visitar el pabellón Nanfeng, enviaron a un hombre encantador para seducirme, con la esperanza de que el emperador me asesinara y así poder invadir de nuevo más adelante. Decidí usar su plan en su contra, atraer a sus fuerzas a la capital y aniquilarlas de un solo golpe. Con la aprobación del joven emperador, fui a ver a Xianji, fingiendo estar enamorado, y le dije con nostalgia, ¿por qué no vienes conmigo al palacio? Hablaré con la oficina de eunucos y te conseguiré un puesto como sirviente. Él bajó la cabeza, parpadeando nervioso. Pero aún debo servirle, general. Convertirse en eunuco no suena bien, ¿verdad? Le di un golpecito en la frente. Solo fingirás ser un eunuco. Nadie te va a cortar nada de verdad. Así pues, Xianji me siguió al palacio. El día de mi boda, el joven emperador no vino a mis aposentos. En su lugar, fue a demandar a Ranranz. Después de cambiarme de ropa, me acosté a descansar cuando Xianji, de repente, se desnudó por completo y se subió a mi cama. General, ya que su majestad no vendrá esta noche, ¿por qué no me permite servirle yo? En el instante en que me tocó sentí un calor intenso en todo el cuerpo. Cerré los ojos con fuerza, quedándome completamente inmóvil. Entonces sus manos se movieron para desatar mi cinturón, deslizándose bajo la tela. ¡Dios mío! Estaba aterrada de no poder controlarme. No me caracterizaba precisamente por mi autocontrol. No podía provocar un escándalo en el palacio. Lo aparté a regañadientes, diciéndole que se calmara. Ahora soy la emperatriz. Su majestad ni siquiera ha pasado la noche de bodas conmigo. Si el emperador se entera de que he perdido mi virginidad, me ejecutarán. Suspiró, retirando la mano de mi cintura. Entonces solo puedo quedarme aquí a tu lado y hacerte compañía. 3. Al día siguiente la consorte imperial Su Ranran vino a mis aposentos para presentar sus respetos. Su majestad se durmió al amanecer y pidió agua muchísimas veces. Casi me impide presentar mis respetos a mi hermana esta mañana a la hora debida. Presumió, alardeando de sus logros de anoche. Me dio igual y la ignoré con un gesto, diciéndole que se fuera. Pero no se fue. Con aire arrogante dijo, Guillueli, me robaste el trono de emperatriz, así que te robaré la noche de bodas. El emperador dijo que me visitará las próximas noches. Mantuve la mirada fija al frente. Me parece bien. Al verme ignorarla, te atrevió a llamarme la concubina abandonada de mi padre. Eres igualita a tu madre. No puedes retener el corazón de un hombre. No me extraña que te dejen. La agarré por el cuello y la obligué a retroceder. Puedes decir lo que quieras de mí. Me da igual. Pero si dices algo de mi madre, te mato. Cuando la solté se deslizó hasta el suelo y se quedó allí sentada, aturdida durante largo rato. Mi madre había vivido libremente en la frontera, pero se enamoró perdidamente del primer ministro cuando éste pasó por allí, lo persiguió sin descanso y finalmente lo conquistó. Después de mi nacimiento, el primer ministro nos abandonó a las dos para perseguir el poder para su familia. A los 3 días de regresar a la capital, tomó otra esposa. Desde niña juré devolverle la dignidad a mi madre, así que luché por ascender hasta convertirme en una general temida por el pueblo. En un principio mi deseo de ser emperatriz era simplemente una forma de fastidiar a la familia del primer ministro. No tenía intención de involucrar a Xianji en este engaño, pero como Su Ranran se atrevió a insultar a mi madre, no me quedó más remedio que incluirla. Le mostré un cuchillo a la cara varias veces. Lian Chuan me ignora porque está enfadado conmigo. Quiere que vaya a suplicarle. Créeme, aunque entrara en la cocina imperial y le trajera un plato de sopa, lo dejaría reluciente. Le levanté la barbilla a Su Ranran y le sonreí con desprecio. Si no fueras tan horrible como yo, ¿de verdad crees que podrías convertirte en consorte imperial, mi querida hermanita? Si vuelves a molestarme, te rajaré la cara y ya veremos cómo te las arreglas para ganarte mi favor. Gritó y me suplicó que no lo hiciera, y salió corriendo aturdida. Esa noche, cuando el palacio estaba en silencio, me escabullí de la cama y fui a un lugar apartado para encontrarme a solas con Lian Chuan. Frunció el ceño. ¿Por qué le dijiste a tu hermana que me parezco a ella?
Porque se parece a ti. Ahora, cada vez que me ve, se pone chula y se comporta de forma inapropiada. Tuve una idea fugaz y solté: Majestad, estamos montando un espectáculo. Seguro que no me mataría sin motivo. Lo he pensado. Juguemos a esto. Te enamoraste de mí a primera vista. Como príncipe heredero, me anhelabas. Así que una vez ascendiste al trono, me obligaste a entrar en el palacio con la promesa de un matrimonio. Dentro del palacio fingiste ser mi amante mientras te acostabas en secreto con Xianji. Cuando lo descubrí, en un arrebato de ira, te maté. En cuanto a su Ranran, su sola presencia demuestra tu obsesión conmigo. Si no, ¿por qué necesitarías una sustituta? Eso hace que la historia sea más convincente. ¿Qué opinas? Lo miré fijamente buscando su opinión. Su rostro enrojeció con dolor y sus ojos reflejaban una pizca de tristeza. Temiendo que se negara, me incliné hacia él y le dije con dulzura: Majestad, a Xianji no es fácil engañarlo. Si queremos engañarlo, primero debemos engañarnos a nosotros mismos. De acuerdo. Haré lo que dices. Lian Chuan sonaba amable. Mientras hablaba, se abanicaba con la mano. ¿Por qué me llamaste aquí en plena noche y vestido así? El lugar donde Lian Chuan y yo nos encontramos era el pasillo lateral junto a mi alcoba. Llevaba mucho tiempo vacío y solo tenía una cama destartalada. Me senté en la cama, miré el vestido de gasa que llevaba debajo de la capa, sentí un escalofrío y suspiré. Xianji es demasiado pegajoso. No deja de estar conmigo. Solo cuando duermo puedo apartarlo. Lian Chuan cerró el rostro y se acercó tanto que no tuve escapatoria y casi caí sobre la cama. Heu Yueli, te lo advierto, si le haces algo te mataré. Oírlo gritar tan fuerte en plena noche me sobresaltó. Le puse los ojos en blanco. ¿Quién te crees que eres? Patético pepinillo. ¿Qué derecho tienes a darme órdenes? Espetó. ¿Quién te ha dicho que soy un inútil? Respondí. Su Ranran. Dijo que en nuestra noche de bodas fuiste a su casa y le pediste agua muchas veces. Mintió para provocarte. Aquella noche estaba borracho y temía que te aprovecharas, así que les dije a los eunucos que no me enviaran a tus aposentos. ¿Quién iba a imaginar que un eunuco no entendiera las órdenes y me mandara al palacio de su Ranran? Además, esa noche estaba muy enfermo. Pedir agua era solo para limpiarme. Lian Chuan me agarró de la oreja y me advirtió: podemos actuar, pero si descubro que tú y ese espía tenían algo, primero lo mataré a él y luego a ti. Por suerte, cada vez que Xianji me tentó, me contuve. Solo nos besamos y nos abrazamos. Bien. Ni siquiera eso. Voy a rendirme. Porque su Ranran, tras ser derrotada por mí, corrió hacia Lian Chuan y armó un escándalo, llorando, armando un alboroto y amenazando con suicidarse. Pronto toda la corte se enteró del incidente de la sopa. Incluso la cocina imperial envió a alguien para avisarme de que la sopa había sido hervida. Sin otra opción, tomé la caja de comida y fui a ver a Lian Chuan mientras revisaba los memoriales. Dio un sorbo a la sopa y preguntó: «¿Diste el primer paso, según lo planeado? ¿No debería llamarte para la noche de bodas esta noche?» Sentí un leve escalofrío. «Sí, Majestad. Si te resulta inconveniente, puedo ir a buscarte». Lian Chuan tiene un rostro de héroe. Cada ceño fruncido, cada sonrisa, resulta seductora. Cuando estábamos en la frontera, me gustaba burlarme de él, en parte porque era guapo. Disfrutaba haciéndolo quedar en ridículo. Mi madre me dijo una vez que tal vez nunca me casaría, pero que tenía que tener un hijo para heredar la familia, continuar con las tropas y asegurar la fortuna. Así que cuando Lian Chuan aún era príncipe heredero, intenté tener un hijo suyo. Descubrió mi plan y se negó rotundamente, furioso. «Solo mi esposa puede darme hijos. Mujer sin corazón, no creas que puedes engañarme ni usarme». Al oírle decir que me citaría en la noche de bodas, sentí que un viejo deseo se hacía realidad. Pero me decepcionó profundamente. «Guiyueli, no te hagas ilusiones. Puede que vaya a tu palacio a verte, pero jamás me acostaré contigo. Es solo una farsa, no creas que puedes aprovecharte». Esa noche Anchuan vino a mis aposentos.
Echó un vistazo a mi gran cama y sonrió con desdén. Emperatriz, debe estar acostumbrada a dormir sola, ¿verdad? Parpadeé y asentí con calma. Resopló, las viejas costumbres nunca mueren, no me lo creo. En la frontera, solía frecuentar el pabellón Nanfen para ver a los artistas. Lian Chuan me pilló allí varias veces y después venía a fastidiarme cada vez que iba. Me resultaba insoportable y una vez le lancé una taza para deshacerme de él, luego lo vendí al pabellón Nanfen para saldar una deuda. Cuando supe que era el príncipe heredero, le rogué y pagué para rescatarlo. Lian Chuan conocía mi forma de ser mejor que nadie. Estaba a punto de discutir con él cuando Xian Yi, vestido de eunuco, apareció de repente y preguntó: «General, el agua del baño está lista. ¿Necesita que Xian Yi le ayude a cambiarse?» Lian Chuan me miraba con deseo. Lo fulminé con la mirada. «Estamos actuando, ten cuidado de no salirte del personaje». Cuando nos bañamos, Lian Chuan despidió a Xian Yi y dijo que se bañaría conmigo. Cada uno nos sentamos en nuestra bañera y charlamos. Se burló: «Bei Chang elige bien a sus candidatas. La Xian Yi que te siguió se parece muchísimo a una de tus cortesanas favoritas». El pabellón Nanfen tenía 3 cortesanas de primera categoría. No sabía a cuál se refería, así que pregunté: ¿la que viste de blanco? ¿La que casi no habla? ¿La que le gustan los bocadillos? Lian Chuan me fulminó con la mirada. «Heu Yueli, ¿acaso quieres que te maten?» 5. Tras probar mi sopa, Lian Chuan me llamaba cada noche al lecho nupcial, pero no hacía mucho. Se acostaba conmigo y conversaba. Decía que quería crear la ilusión de que me adoraba. Esa ilusión no engañó a Xian Yi, pero sí confundió a su Ran. Armó un escándalo en el palacio, declarando que no sería una sustituta y exigiendo que el emperador la condenara a muerte. Lian Chuan y yo ignoramos sus berrinches. Su padre, preocupado, presentó una petición al emperador solicitando que le asignara más consortes a su hija. El primer ministro alegó que el palacio era monótono y temía que su hija se sintiera sola, por lo que sugirió a Lian Chuan que eligiera más consortes para que las mujeres menos favorecidas al menos tuvieran compañía. En realidad, lo acusaba indirectamente de favoritismo, y las damas de palacio y los eunucos no son sordos. Su Ran, consciente de que se había convertido en una sustituta y demasiado orgullosa para competir por el favor del palacio, conspiró para que trajeran a unas cuantas mujeres con el fin de molestarme. No tuve miedo. Inmediatamente ordené al personal del palacio que enviara avisos y preparara un banquete para contemplar los crisantemos. Su Ran quería que sus hermanas se confabularan contra mí. ¡Qué ilusa! Soy la emperatriz. Quien se convierte en consorte es mi decisión. Busqué deliberadamente mujeres con malas relaciones con ella para incomodarla. Fue entonces cuando una hermosa joven se acercó a mí, diciendo ser Ninling, hija del director de la Oficina Médica Imperial, y solicitó entrar al palacio como consorte. Fruncí el ceño. Ahora cualquiera puede recomendarse a sí mismo. ¿Acaso la selección del consorte no se supone que es por nombramiento? Sollozó. El hermano de la noble consorte insiste en casarse conmigo. Mis padres se niegan, pero él usó su influencia para imponer un compromiso a mi familia, trajo la dote y forzó la unión, alegando que una hija de un director de 6º rango como yo tiene suerte de casarse con alguien de la familia del primer ministro. Ella se arrodilló y suplicó: «Señora mía, no quiero casarme. Por favor, elíjame. No le causaré ningún problema en palacio». Sabía que el primer ministro tenía un hijo llamado Su, un hombre sin escrúpulos ni aptitudes militares, que frecuentaba burdeles y teatros. Lujurioso y vulgar, nada admirable. Ayudé a Ninling a levantarse e hice que alguien le avisara a Lian Chuan que la elección de la consorte estaba hecha. Que asigne rangos libremente según los antecedentes. A Ninling se le concedió entonces el título de Ninjiabei, y se fijó una fecha para su entrada en palacio. Cuando su Ran se enteró de que su plan había fracasado, e incluso había perdido a una posible cuñada, vino a enfrentarme. «Heu Yueli, Ninling ya está prometida a mi hermano. Un caballero no roba el amor de otro. ¿Qué derecho tienes a hacer esto?» «Porque soy la emperatriz», exclamé con desdén. En asuntos del corazón se requiere reciprocidad. Ninling no quiere a su hermano.
Que el sapo deje de soñar con cisnes. Su Ran solo pudo desahogarse con palabras. Pero su Gwen fue imprudente. Mientras yo navegaba en bote con Ninlin, saltó del agua, me arrastró a bordo y luego agredió a Ninlin en el bote. Tras años luchando en el campo de batalla, mi única debilidad es el miedo al agua. Solo mi madre y el primer ministro lo sabían. La idea de que el primer ministro le contara a su sobre mi punto débil me enfurecía, y me retorcía en el agua. ¡Auxilio! Grité, cada vez que abría la boca se me llenaba de agua y sentía que me hundía. En ese instante Xianji llegó justo a tiempo, me rodeó la cintura con sus brazos y me arrastró a la orilla. Antes de que pudiera reaccionar, señalé la barca en el lago. «Ve a salvarla». Cuando Xianji llegó hasta Ninlin, su vestido estaba esparcido, su cuerpo cubierto de ronchas y moretones, su rostro hinchado y sus labios sangrando. Xianji había dejado a su Gwen casi muerto a golpes. Aproveché la oportunidad para darle 2 patadas. Por suerte en mi palacio faltaban eunucos. ¿Por qué no te mandan a la oficina de eunucos para castrarte? Así evitarás perder el control. Su Gwen entró en pánico. Heu Yueli, soy tu verdadero hermano. Si me tratas así, papá no te lo perdonará. Dije con desprecio. Cuando me arrastraste al agua, ¿pensaste en que yo era tu hermana? 6. Su Ran vino a mi palacio suplicándome que perdonara a su hermano, pero me negué a dejarla entrar. Entonces el mismísimo primer ministro, el segundo en la línea del poder después del emperador, irrumpió en el palacio. No pude detenerlo. En cuanto entró, me abofeteó sin previo aviso. ¿Qué le hiciste a tu hermano? Lo castraste. Me toqué la mejilla hinchada y sonreí con desprecio. Agredió a una concubina imperial e insultó la dignidad real. Solo le impuse un castigo leve. ¿Qué tiene de malo? Exigió que le entregara a su Gwen. No. ¿Quién se creía que era para darme órdenes? Con la rabia ardiendo en su pecho, me miró fijamente y dijo textualmente, nunca debí haber permitido que nacieras. Eres igual que tu madre, sin ley, temeraria, sin gracia ni virtud, solo violencia y arrogancia. Jamás permitiría que nadie insultara a mi madre, ni siquiera a mi propio padre. En cuanto el primer ministro se marchó, ordené, maten a su Gwen. Lleven su cadáver a la mansión del primer ministro. Xianji pensó que había perdido la cabeza por la ira e intentó razonar conmigo. Su Gwen sigue siendo el hijo del primer ministro. Matarlo sin más será difícil de justificar. Dale un pequeño golpe para desahogar tu ira. Yo ya estaba furioso, y su negativa a obedecer solo empeoró las cosas. Tu trabajo es cumplir mis órdenes, no tomar decisiones por mí. Tras fingir ser una pareja amorosa con Lian Quan durante tanto tiempo, pensé que finalmente había llegado el momento en que marido y mujer se enfrentaran. Cuando el cadáver fue entregado a la mansión del primer ministro, su esposa repicó el tambor de la petición, jurando que haría justicia para su hijo. Ninlin, temerosa de que me castigaran, se arrodilló ante las puertas del palacio junto a sus padres, sin importarle su propia reputación, y suplicó por mí. La hija del ministro y su majestad navegaban en el lago cuando su Gwen desobedeció a la autoridad y empujó a su majestad al agua, casi ahogándola. Luego irrumpió en la cabina e intentó abusar de mí. Su majestad, en su rectitud, lo ejecutó en el acto para salvarme. Le ruego a su majestad que la perdone. Su Ran también se arrodilló en el suelo, suplicándole a Lian Quan que me castigara. Los oficiales militares dijeron que había defendido la justicia incluso contra mi propia familia, un acto noble. Los funcionarios civiles dijeron que incluso si su Gwen era culpable, debía haberlo entregado al Ministerio de Justicia, no haberlo matado yo mismo. Fue un abuso de autoridad. Dado que su Gwen no ostentaba ningún cargo oficial, mi acto constituyó, técnicamente, un castigo particular. El asunto podía ser insignificante o trascendental, según la perspectiva del emperador. Al final, Lian Quan me ordenó quitarme la corona de Fénix y esperar el castigo en la mansión del primer ministro. Para suavizar la situación, dijo, no es más que una hermana mayor disciplinando a su hermano menor. Que se encargue su padre. Me reí fríamente delante de toda la sala. Mi padre está muerto. No tengo padre. En cuanto a su Gwen, su majestad puede decidir sobre él como mejor le parezca.
Humillé a Lian Quan delante de todos los funcionarios, y él se enfureció. Tras la audiencia, vino a mi palacio y me reprendió por mi falta de tacto. Le respondí con brusquedad. Sabía que el primer ministro había abandonado a mi madre, y aún así quería que lo llamara padre y me arrodillara ante él. Fue la mayor humillación imaginable. En su ira, Lian Quan me confinó a mis aposentos y entregó mi sello del Fénix a la consorte imperial. El palacio era un hervidero de rumores. El emperador y la emperatriz, novios desde la infancia, ahora se odiaban. Mientras tanto, la sustituta Surranran aprovechaba el caos, ganando cada día más favores. Para que mi caída pareciera aún peor, Lian Quan la elevó a consorte imperial, un rango por debajo del mío, e insinuó que una vez que yo muriera, ella sería emperatriz. 7. Tras ese golpe caí en una profunda melancolía. Por suerte Xianji permaneció a mi lado día y noche animándome. Poco a poco empecé a depender de él. Un día, estaba recostada en sus brazos leyendo una novela romántica cuando noté que Surranran escuchaba a escondidas junto a la pared. Temiendo que no entendiera lo que oía, me levanté a propósito y me dejé caer en los brazos de Xianya, dándole unas palmaditas juguetonas en el pecho. Últimamente de verdad que no sé qué haría sin ti. Xianji me sujetó por la cintura y me levantó hasta que prácticamente quedé sentada sobre él. Si tanto te importo, Majestad, ¿por qué no me dejas servirte como es debido esta noche? Lo besé suavemente. ¿Acaso no te acuestas a mi lado todas las noches? No me refiero a ese tipo de servicio. Sonrió con suficiencia. Cuando tengo una mujer hermosa a mi lado, quedarme quieto me parece un desperdicio. Debería moverme un poco. Solo finjo ser eunuco, no lo soy de verdad. Vivir como un monje a diario me está matando. La verdad es que lo que dijo me llegó al alma. Un apuesto joven dormía a mi lado cada noche, y aún así Lian Quan me había obligado a la castidad. Si el emperador al menos me hubiera satisfecho, lo habría soportado. Pero no me tenía en vilo, negándome cualquier opción. Por fuera parecía que ganaba en ambos sentidos, pero en realidad no obtenía nada. Después de que Surranran se fue, fingí vomitar y le mentí a Xianji. Parece que no podré disfrutar de esta noche, estoy embarazada. La noticia se extendió rápidamente. Lian Quan levantó de inmediato mi arresto domiciliario e incluso vino a visitarme en persona. Cuando no había nadie alrededor, me susurró al oído, ni siquiera te he tocado. ¿De dónde salió este niño? Sonreí. Entonces, si alguien me acusa de criar a un bastardo, pueden mandarme ejecutar. ¿Quién? Preguntó. Miré hacia Surranran, que entraba corriendo sin aliento. Ella. Surranran cayó de rodillas, acusándome de tener una relación ilícita con Xianji y de profanar el palacio. Lian Quan le preguntó si tenía pruebas. Ella señaló a Xianji. Es un falso eunuco. Su Majestad puede comprobarlo personalmente. La emperatriz lo trajo al palacio desde el principio. Incluso sospecho que el hijo que espera es suyo. Pensé que Xianji me defendería, pero en vez de eso lo admitió todo. Afirmó que el niño era suyo, que yo lo había obligado y que confesaría todo para salvar su vida. Un verdadero espía atacándome cuando ya estaba vulnerable, haciendo que mi crimen fuera imperdonable. Había destruido el linaje real. Lian Quan no pudo matarme. Lloré desconsoladamente. Majestad, por favor, créame. Soy inocente. Jamás lo he tocado. Pero Xianji asestó el golpe final. Majestad, la emperatriz tiene una marca de nacimiento en la parte interior del muslo. ¿Cómo lo sabía? El rostro de Lian Quan se petrificó. Sus ojos me advirtieron con frialdad, espera a que termine contigo. Sabiendo que Xianji debía tener refuerzos escondidos cerca, Lian Quan no quiso arriesgarse a provocar un alboroto en el palacio. Nos mandó enviar a los dos a la mansión real a las afueras de la ciudad para ser ejecutados mediante un castigo bestial, encerrados en una jaula con un tigre hasta que la bestia nos devorara vivos. Antes de partir, incluso ordenó que me dieran 20 latigazos de verdad. El golpe fue tan fuerte que apenas podía mantenerme en pie, así que fingí un aborto espontáneo y dejé que me llevaran en camilla. De camino a la mansión, Xianji charlaba distraídamente como si nada hubiera pasado. General, soy el segundo príncipe de Beichang.
Si lo desea, puedo llevarlo conmigo. En nuestra familia real, un hombre solo puede tener una esposa. Si aceptas venir, te prometo que jamás te traicionaré. Resoplé. ¿Y qué pasa con las mujeres? ¿Se les permite tener más de un marido? Si es así, lo consideraré. Entonces pregunté, ¿y cómo piensa salvarme exactamente? Guardó silencio. ¡Qué mocoso! Después de todas las noches que pasé con él, cantándole nanas como a un niño, seguía sin confiar en mí. Bueno, pues vale. Si quieres al lobo, tienes que sacrificar a la oveja. Comencé a llorar desconsoladamente. Me apuñalaste por la espalda, me hiciste perder a mi hijo y ahora estoy a punto de morir. ¿Ni siquiera me vas a contar tu plan? Te entregué mi corazón por completo. Moriré sin venganza. Molesto, espetó. De acuerdo. El comandante de la Guardia Imperial es mi hombre. Unirá fuerzas con los guerreros de Beichang para rescatarme cuando llegue el momento. Sentí un alivio secreto. Menos mal que le pedí que sacara a esos hombres del palacio a escondidas. De lo contrario, el caos habría sido catastrófico. Entonces me preguntó, General, ¿de verdad no vendrá conmigo? Negué con la cabeza. Ya he mancillado el linaje real. El emperador me matará, seguro. Pero si huyo contigo, seré un traidor. Toda mi familia también moriría. Guardó silencio un instante y luego dijo en voz baja, lo siento. Después de tu muerte quemaré incienso por ti. Una vez rescatada Xianye, me quedé a solas con el tigre. Pero yo lo había criado desde cachorro. Me conocía bien, me persiguió durante cientos de kilómetros y luego me llevó suavemente en su boca. En cuanto los hombres de Xianye se marcharon, el tigre me soltó a salvo en el suelo y se escabulló entre los árboles. 8. Una vez recuperada mi libertad, regresé al palacio. Los asuntos del harén imperial siempre se ocultaban. Los asuntos privados del emperador era mejor no mencionarlos. Pero esta vez, debido a que debíamos confundir a los Chan del norte, mis escándalos se extendieron como la pólvora. Todo el mundo lo sabía. Lian Chuan me contó que el canciller había ofrecido toda su fortuna y todos los logros de su vida, solo para suplicar por mi vida. No pude evitar reírme. Solo cuando estaba a punto de morir recordó de repente que tenía una hija. ¿Dónde había estado antes ese amor paternal? Le pregunté a Lian Chuan si el rector sabía que era obra de su Ranan. Él suspiró. Él lo sabe. Irrumpió en el palacio y la reprendió, incluso le dijo que rompería todo vínculo con ella para siempre. Luego añadió en voz baja, en realidad, tu padre sí se preocupa por ti. Cuando mataste a Surran, fui yo quien te ordenó que te disculparas en la mansión del rector, pero fue idea suya. Una disculpa a cambio de una vida. No perdiste mucho. Aún recuerdo la única vez que vi a mi padre de niña, en el campo de entrenamiento militar. Llevaba a una niña pequeña en brazos y cuando me miró, sus ojos eran tan fríos como si yo fuera una extraña. Era joven e ingenua entonces y pensaba que estaría orgulloso de mí, así que corrí hacia él y lo llamé papá. Me miró con desprecio y dijo tajantemente que solo tenía una hija. Le dijo a la niña que llevaba en brazos, Surranan, que nunca fuera como yo, que nunca peleara ni entrenara, porque eso no era lo que les gustaba a los hombres. Dijo que las chicas debían ser de tez clara y delicada, bronceándose como yo bajo el sol. Pareces un trozo de carbón. ¿Qué tiene de bueno ser delicado y sin huesos? Nunca me gustó el tipo de afecto que él ofrecía. Al recordar todo eso, se me llenaron los ojos de lágrimas. Lian Chuan me abrazó. No llores. Ya todo ha terminado. Nadie en toda la casa del canciller se compara contigo, pensé por un momento. Xian Yi tardaría al menos 2 meses en reagrupar sus tropas y contraatacar. ¿Por qué no aprovechar esos 2 meses para convencer a Lian Chuan de que me diera un hijo? Al fin y al cabo, todos creían que estaba muerta. Una vez que tuviera al bebé podría esconderme en un pueblo fronterizo y no volver jamás. Viviría libremente, tal vez incluso tendría a algunas cortesanas a mi alrededor por diversión. Cuanto más lo pensaba, más feliz me sentía. Así que me puse manos a la obra de inmediato, desplegando todo mi encanto. Majestad, dije dulcemente.
Sus labios se ven tan suaves, ¿puedo besarlos? Se puso rígido al instante. ¿Qué tramas ahora? Suspiré. Esta vez hablo en serio. De verdad me gustas. No intento engañarte para que me des un hijo. Frunció el ceño. ¿No estás mintiendo? Asentí solemnemente. Más fiel que el oro. Eres el único hombre que me ha gustado. De noble cuna, de atractivo innegable, brillante tanto en la guerra como en la política. ¿Cómo no iba a enamorarme de alguien como tú? Solo temía que no me aceptaras. Todos los demás eran solo sombras pasajeras. Eres mi único y verdadero amor. Lo abracé por la cintura y le supliqué suavemente, ¿solo un beso? Por favor. Y cedió. Besar puede ser adictivo. Un beso llevó a otro y en poco tiempo estábamos enredados en la cama, perdiendo la noción del tiempo. Después Lian Quan se recostó sobre mí, y yo le acaricié el rostro, bromeando, ¿no están enfadados los ministros porque descuidas los asuntos de la corte? Se incorporó masajeándome la cintura. Les dije que había admirado a la difunta emperatriz durante años, y que cuando supe de tu muerte enfermé de pena. Luego, tras dictar la sentencia de ejecución, quedé tan devastada que suspendí las sesiones del tribunal durante un mes. Le besé la mejilla y ronroneé. Majestad, quiero quedarme con usted un poco más. ¿Por qué no tomarte 2 meses de descanso? Además, añadí con picardía, apenas has empezado a probarlo. ¿No quieres disfrutarlo más? Le entregué un fajo de folletos bastante escandalosos, regalos de las cortesanas del pabellón del viento del sur. Lian Quan, creyendo que me había mantenido casta todos esos años por devoción a él, creía que lo amaba de verdad. Accedió a todas mis peticiones sin rechistar. Pero la verdad es que yo lo había elegido como padre de mi hijo hacía mucho tiempo, desde que alcancé la mayoría de edad. Sabía que era orgulloso y difícil de convencer, así que opté por una estrategia a largo plazo. Una vez que tuviera al niño, viviría como me placiera. Nadie tendría por qué sufrir. 2 meses de excesos después, una noche medio dormida, lo oí murmurar para sí mismo, sí que quería retenerte en el palacio casándome contigo, dijo. Y evité nuestra noche de bodas porque temía beber demasiado y perder el control, que te aprovecharas y me obligaras a ser padre. Pero mientras me ames de verdad, jamás te traicionaré. Incluso medio borracho, su autocontrol no era precisamente impresionante, sino, ¿cómo habría podido engañarlo tan fácilmente? Aún así le seguí el juego abriendo los ojos y susurrando, cuando libre mi última batalla, volveré contigo. Pasaremos el resto de nuestras vidas juntos, Majestad. Cuando supe que los Chon del Norte planeaban atacar, ordené a mis soldados que se disfrazaran de civiles y se escondieran. Una vez que el enemigo entrara en la ciudad, atacaríamos desde dentro y desde fuera, tomándolos completamente desprevenidos. Tras derribar las puertas, los soldados de Chon del Norte saquearon, mataron e incendiaron sin piedad. En el momento crucial aparecí y ordené sellar las puertas y lideré un contraataque sorpresa que diezmó sus filas. En medio del caos, divisé a Xian Yi a caballo. Preparé una flecha y le disparé en la pierna, capturándolo vivo. Después, me miró incrédulo. ¿Sigues vivo? Pregunté con voz temblorosa. Como príncipe tienes cierto encanto. Pero yo crecí rodeada tanto de belleza como de peligro. En cuanto te vi, supe que tramabas algo. Mi muerte. Solo un truco. La fingí para atraerte. Su rostro se ensombreció. ¿Qué piensas hacer conmigo? Lo examiné de arriba a abajo, recorriendo con la mirada su atlética figura. Con un cuerpo y un rostro como el tuyo, sería un desperdicio matarte. ¿Qué te parece esto? Compraré el pabellón Shouxuin y te convertiré en su artista estrella. Trabajarás hasta que me hayas hecho ganar 100.000 cuentos de plata. Entonces te dejaré ir. No estaba de acuerdo, pero en realidad no tenía otra opción. Lo metí directamente en el pabellón. La campaña de marketing se hizo sola. Un príncipe extranjero capturado, caído en desgracia. Su primera noche se vendió por 5.000 cuentos. Por supuesto, no dejé que nadie más lo tocara antes que yo. Estuvo haciendo pucheros todo el tiempo, refunfuñando bajo mis brazos. Con semejante belleza entre ellos, no tenía ganas de discutir.
Por el bien de la experiencia, suspiré. ¿Acaso no intentabas seducirme a diario en palacio? Ahora soy yo quien solicita tus servicios. ¿Y te enfurruñas? Soltó una risa amarga. Antes yo era un espía, y seducirte era un honor. Ahora soy un príncipe caído, degradado a un juguete. Cuando por fin consiga mi libertad, mi pueblo se reirá de mí hasta la muerte. La forma en que lo dijo casi me hizo reír. Aún así no lo había disfrutado del todo, así que le susurré, ¿cómo podría soportar que sirvieras a otro? Quédate en el pabellón y sírveme solo a mí. Sus ojos se iluminaron. ¿De verdad? ¿Cumplirás tu palabra? Las palabras susurradas en la cama no son para creerlas. Llevo mintiendo desde adolescente. Incluso las cortesanas más orgullosas acabaron sucumbiendo a mis encantos. Xianyu era demasiado ingenuo. No me extraña que acabara prisionero. Era guapo y amable, pero demasiado soso para mi gusto. Al cabo de un mes, me aburrí. Entonces el médico militar me dijo que estaba embarazada y que debía abstenerme. Así que dejé de verlo por completo. Aún así su aspecto y porte noble lo convirtieron en una sensación. Atraía tanto a hombres como a mujeres. Incluso funcionarios de muy lejos viajaban solo para humillarlo. Una vez que se me pasara la novedad, lo ignoraría por completo sin importar cuántas cartas me enviara suplicándome ayuda. A veces recordaba a mi padre diciendo que era demasiado arrogante, demasiado antipático. Pero estando donde estaba ahora, con poder y rango en mis manos, pensé, ¿por qué debería importarme a quién le caigo bien? Si quisiera a alguien, bastarían unas pocas palabras dulces. Siempre hubo mucha gente dispuesta a inclinar la cabeza ante mí. 10. Tras el fin de la guerra, permanecí en la frontera y me negué a regresar al palacio. El joven emperador envió gente a buscarme. Les dije que la emperatriz había muerto hacía mucho tiempo. Yo solo soy su hermana jurada. Dígale a su majestad que guarde luto como corresponde y siga adelante. Yo tenía mis propias tropas y con el emperador tan lejos no podía hacer nada al respecto. Todos en la corte ya sospechaban que había fingido mi muerte, pero como también se enteraron de que me había negado a regresar, nadie se atrevió a provocarme. Ningling, quien una vez testificó a mi favor mintiendo sobre haber sido deshonrada por Li Yin, perdiendo así su virtud y la oportunidad de entrar al palacio, se encontró soltera y rechazada en la capital. Entonces pensó, ¿por qué no ir a la frontera y unirse a mí? Vino a servir como médica de mi ejército. La llevé al pabellón del Viento del Sur y le dije con orgullo, todo este lugar es mío ahora. A partir de ahora puedes venir cuando quieras. Bebe, come, diviértete. Todo por cuenta de la casa. Solo mencione mi nombre y no gastará ni un centavo. Sus ojos se abrieron de par en par con emoción. General, con razón no quiere volver jamás. La vida aquí es demasiado buena. Poco después di a luz a una niña. 6 meses después, Lianchuan llegó a la frontera disfrazado. Me miró como si quisiera degollarme allí mismo. ¿Acaso no te advertí, dijo fríamente, que si alguna vez me traicionabas, te mataría yo mismo? Por suerte siempre había sido cuidadoso, cuando andaba por ahí, lo hacía dentro de mi mansión o escabulléndome por la noche. Nunca me habían pillado con las manos en la masa. Así que me mantuve firme en mi versión y me negué a confesar. Majestad, ¿cómo puede acusarme de algo tan cruel? Mi corazón le pertenece solo a usted, fiel hasta la muerte. Aunque me pusieran un cuchillo en la garganta, jamás me rendiría. Si amarte es un crimen, entonces que muera por ello. Entrecerró los ojos. Entonces, ¿por qué no volviste por mí? Es que no me gusta sentirme atada, dije. Así que me mantuve alejada del palacio. Al fin y al cabo conocía a Lianchuan desde que éramos niños y le había mentido incontables veces. Efectivamente, después de fingir lástima y susurrarle que lo extrañaba muchísimo, se enterneció al instante y me perdonó de nuevo. Le pregunté qué hacía tan lejos de casa. Resopló. Tienes que heredar a tus soldados. Tengo un imperio que proteger. Dadme un hijo y lo nombraré príncipe heredero. Suspiré con impotencia. Majestad, ¿no podría otra mujer darle un heredero? Es usted el emperador. Podría tener 3000 bellezas en su harén.
¿Acaso tiene que seguir persiguiéndome a mí sola? Pero él no quiso escuchar. Insistió en quedarse hasta que volviera a quedar embarazada antes de regresar a la capital. 2 hijos en 3 años, estoy agotada.